Hola, bienvenidos al canal Fashion Patrón, canal sobre costura, patrones y moda. Mi nombre es Verónica. En este momento estoy creando el curso sobre la construcción de patrones en el ordenador usando el programa gratuito Semble 2D o Valentina. Herramienta agregar ruta interna. La herramienta agregar ruta interna sirve para dibujar en la pieza del patrón ya creada las líneas y detalles internos como pinzas, bolsillos y otros, así como también sirve para personalizar los márgenes de costura. ¿Cómo funciona esta herramienta? Muy fácil, simplemente dibujando la forma del detalle de la pieza del patrón, seleccionando los puntos y curvas uno por uno. Vamos a ver en el ejemplo práctico para entenderlo mejor. Lo más fácil con que podemos probar la herramienta son, por supuesto, las pinzas de la cintura. Vamos allá. Seleccionamos la herramienta y luego seleccionamos el punto de la cima de la pinza del delantero, en nuestro caso el punto A47, y a continuación vamos seleccionando los siguientes puntos que lo componen. El punto CU11, la parte derecha de la pinza, el punto A48, la parte de abajo, y el punto CU10, la parte izquierda de la pinza. Vemos que las líneas entre los puntos se van pintándose de rojo. Ahora, para acabar la pinza completa, volvemos al punto donde empezamos, a 47, y vemos como ya tenemos dibujada la pinza del color rojo. Para que estas líneas se conviertan en la pinza creada en nuestra pieza del patrón, apretamos la tecla Enter y aparece la ventana auxiliar que nos ofrece siguiente información. Lo primero que debemos hacer es dar un nombre a nuestro detalle. Por ejemplo, introducimos pinza de cintura delantero. Siguiente opción que encontramos en la ventana es qué tipo de ruta hemos creado. Y en el menú desplegable, el programa nos pregunta, ¿es una ruta interna o es el margen de costura? Debido a que hemos dibujado una pinza y la pinza es un detalle dentro de nuestro patrón, pues seleccionamos la opción ruta interna. Siguiente opción que nos ofrece el programa es con qué tipo de línea queremos que se dibuje la pinza. Podemos elegir entre la línea fina, gorda, entrecortada, etc. Elegid la que más os gusta. Aunque debido a que es una pinza y habrá que recortarla, recomiendo que esté del mismo grosor y tipo de línea que tenemos dibujado todo en nuestro patrón, para no confundir la persona que va a recortarlo. Siguiente paso que debemos hacer en la ventana es obligatorio y se trata de indicar al programa a qué pieza del patrón pertenece esta ruta, o sea, estas líneas que componen la pinza. Seleccionamos la pieza del patrón delantero, igual que hicimos en las herramientas anteriores. En la ventana grande que aparece dentro de la ventana auxiliar, el programa nos ofrece posibilidad de cambiar de sitio el orden de los puntos que hemos seleccionado o simplemente eliminarlos si los hemos equivocado. Su funcionamiento es parecido a que ya hemos visto en la ventana crear la pieza del patrón. Dejaré el enlace aquí arriba o abajo en el infobox si no lo vistes aún. Recordad que ahí subimos y bajamos los puntos con la ayuda de estas flechitas que están debajo de la ventana. Ahora hacemos clic en el OK y vamos al apartado Pieza, Piece. ¡Voilà! Aquí está dibujada nuestra pinza correctamente. Si ahora abrimos la ventana Properties, ¿dónde encontraremos nuestra pinza? Pues la encontraremos en el apartado Paths, Rutas. Si hacemos clic en este apartado, vemos primero la pestaña Main Path, ruta principal. Esta ruta corresponde a la pieza principal, o sea, a la pieza del patrón delantero que creamos en las lecciones anteriores. Pues aquí arriba tenemos otra pestaña al lado que se llama Internal Paths, rutas internas. Es aquí donde se esconde nuestra pinza. Aquí están todos los detalles que crearemos en nuestro patrón: bolsillos, botones, ojales y cualquier otra cosa que queremos que se refleje en nuestro patrón. Como nuestro patrón es básico, es bastante primitivo, no es de ninguna prenda de ropa real, aquí no podré mostraros más ejemplos, pero espero que en el ejemplo de la pinza me habéis entendido. En las próximas lecciones prácticas, que los tengo planificado en la segunda parte del curso, practicaremos un poco más. Aprovechando esta herramienta, me gustaría contaros un secreto. Se trata que a veces uso esta herramienta para otras ocasiones. Es una herramienta
que me encanta porque no tienen límites en su uso. Puedes elegir o crear cualquier línea en el patrón y con esta herramienta pasarla al patrón. Pues el secreto consiste que la uso para marcar aplomos o piquetes en los patrones, porque esta herramienta me da posibilidad de personalizarlos más. No olvidemos que para piquetes ya existe una herramienta especial, noches, piquetes o muescas. Hablaremos de ello en el vídeo especial que os prometí sobre la ventana Properties de la pieza. Por ejemplo, podemos poner piquetes en la línea lateral, marcando la línea de cadera y de la cintura. Simplemente seleccionamos la herramienta punto a distancia ángulo. Dejaré el vídeo de descripción de la herramienta aquí arriba o en el infobox por si no lo visteis. Y haciendo clic en la línea del costado, en el sitio donde empieza la línea de la cintura, para crear el piquete de la cintura. En la ventana auxiliar introduzco 3 centímetros y ángulo 0 grados y la cierro. Aparece una línea que podemos convertir en el piquete con nuestra nueva herramienta, pero antes hacemos lo mismo en la línea de la cadera para marcar dónde está nuestra cadera en la línea del costado. Hacemos clic en la herramienta punto a distancia y ángulo y en la ventana abierta introducimos lo mismo que antes, 3 centímetros y 0 grados. Puedes introducir cualquier número o ángulo dentro del razonable. Precisamente por eso os decía que con esta herramienta podemos hacer los piquetes o aplomos personalizados. Ahora tenemos 2 líneas que podemos pasar a la pieza delantera de nuestro patrón. Para ello, seleccionamos la herramienta protagonista de este vídeo, agregar ruta interna y copiamos las líneas que acabamos de crear. Primero pasaremos al patrón el piquete de la línea de la cintura. Hacemos clic en los puntos que los componen, primero en el punto CU31 y luego en A55. A continuación hacemos clic en la tecla Enter para completar la ruta. En la ventana auxiliar le ponemos el nombre piquete lateral cintura y selecciono a qué pieza pertenece la ruta. Hacemos clic en el OK y nos vamos al apartado Pieza, Piece. Como vemos, el piquete de forma en línea ya ha aparecido aquí en nuestro patrón. Si ahora abrimos la ventana Properties y vamos a Paths, Rutas, luego a la pestaña Rutas internas, encontraremos nuestro piquete lateral cintura aquí. Hacemos rápido lo mismo con el piquete de la cadera y seguimos, volvemos al apartado Dibujo, seleccionamos la herramienta Agregar ruta interna y seleccionamos primero el punto CA5, luego A56. En la ventana auxiliar ponemos nuevo nombre al piquete, por ejemplo, piquete lateral cadera y seleccionamos la pieza. Hacemos clic en el OK y vamos al apartado Pieza. Vemos que ha aparecido este piquete aquí también. Si ahora nos vamos a la ventana Properties, también estará ahí, debajo del piquete anterior. Aquí está. Bueno, ya os enseñé algunos truquitos para utilizar esta herramienta para líneas y detalles internos. Pero esta herramienta también sirve para dibujar las líneas externas, concretamente para dibujar los márgenes de la costura personalizados. Ahora viene lo divertido. Mejor dicho, lo complicado. En uno de los vídeos anteriores ya hemos tocado el tema sobre las pinzas. El vídeo se llama Pinza Correcta. Dejaré el enlace aquí arriba o en el infobox. Ahí hemos hablado con qué problemas podemos encontrarnos dibujando el patrón. Concretamente, cómo evitar quedarnos sin tela cuando cerramos y cosamos la pinza. Es decir, hace falta un trozo de tela adicional en los pliegues y pinzas cosidos en diagonal. En nuestro patrón tenemos un ejemplo claro. La pinza de pecho está ubicada en la línea de hombro y si la cerramos y cosemos por medio, hará falta un trozo de la tela extra. Si ahora nos iremos al apartado Pieza, Piece, abrimos la ventana de Propiedades y nos dirigimos a Márgenes de costura. Aquí este apartado se llama Seam Allowance. Encenderemos la ventana para que aparezcan las opciones para establecer estos márgenes en nuestra pieza, haciendo clic en el cuadro Show Cut Line, mostrar línea del corte y aplicamos. Veremos que alrededor de la pieza han aparecido los márgenes de costura de 1 centímetro por defecto automáticamente. Estos márgenes de toda la pieza están perfectas, excepto en 2 partes.
El bajo, que necesita siempre como mínimo 4 o 5 centímetros, es fácil de rectificar. En el vídeo de la lección sobre esta ventana que haré más adelante, como os prometí, lo haremos. Ahora no quiero desviarme. La segunda parte, donde los márgenes de costura están mal, es precisamente en la pinza de pecho. El programa puso 1 centímetro de márgenes de costura por toda la pinza, como para recortarla. Pero como bien sabemos, las pinzas no se recortan casi nunca, sino se doblan por la mitad y se cosan. Entonces, ¿cómo establecer los márgenes de costura aquí? Pues la verdad es que no es nada fácil. Hay que dibujarlos en el patrón, luego pasarlo aquí con la herramienta protagonista de este programa, agregar ruta interna, aunque en casos de márgenes de costura la ruta será externa y no interna. Vamos a ver cómo hacerlo en la práctica, utilizando nuestro ejemplo de pinza de pecho en la línea del hombro. Enchufamos la imaginación y imaginemos que cerramos la pinza y la doblamos a la izquierda para luego coserla en el hombro. Debido a que está dibujada inclinada, necesitamos un trozo de tela adicional arriba para que la mitad doblada, o sea, el centro de la pinza, caiga en la costura del hombro y además tenga margen de costura igual sin picos. Pues para ello hacemos un dibujo personalizado de este margen de costura. ¿Cómo se hace? Pues primero añadiremos los márgenes de costura de 1 centímetro en cada línea de la pinza, uno a la izquierda y otro a la derecha. Tenemos varias maneras de hacerlo. Elegimos uno. Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta punto en línea, en la ventana auxiliar escribimos la fórmula la línea existente más 1 centímetro. Apretamos el botón con la letra F y buscamos la línea que seleccionamos en el apartado largo de líneas Line Length, la línea A31 a 26. La apretamos para que aparezca arriba en la fórmula. Al lado añadimos signo más y cifra 1. Ya tenemos nuestra fórmula. Hacemos clic en aplicar y vemos que se creó un nuevo punto. Cerramos la ventana, conectamos el nuevo punto y la cima de la pinza punto A26 con la herramienta línea. Ahora hacemos lo mismo con la otra parte de la pinza. Seleccionamos la herramienta punto en la línea, seleccionamos el punto A26, A32 y en la ventana auxiliar escribimos la misma fórmula pero buscando otra línea, en este caso la línea 26 a 32. Cuando la encontramos, la seleccionamos y le añadimos el signo más y cifra 1 para crear la fórmula. Aplicamos, conectamos los dos puntos, la cima de la pinza y nuevo punto de la derecha. Hicimos todo esto para saber dónde acaban los márgenes de costura de la línea de hombro, para poder formar el trocito extra para la pinza. Pero antes de empezar deberíamos de añadir a nuestra línea del hombro el margen de costura, si no nos quedará el dibujo desigual. Desde el punto del final del hombro subimos 1 centímetro y establecemos un punto. Con la ayuda de la herramienta punto en perpendicular hacemos clic en el punto del final del hombro a 30 y escribimos la ventana 1 centímetro. Conectamos los dos puntos y ya tenemos nuestro margen de costura del hombro. Ahora vamos a buscar el centro por el que se doblará la pinza cuando la cerramos. Para ello usaremos la herramienta punto a lo largo de la bisectriz y como ya lo aprendimos en las lecciones anteriores, seleccionamos el punto de la línea izquierda que forma parte de la pinza, luego la cima de la pinza y luego el punto de la línea derecha. En la ventana auxiliar debemos poner la longitud de la bisectriz existente igual a la línea del lado de la pinza, izquierda o derecha. Es igual porque los dos son iguales. Vamos a la fórmula y buscamos ahí esta línea. Aquí está. La seleccionamos y aplicamos. Cerramos la ventana y ya tenemos el centro de la pinza por el que se va a doblar al coserla. Si ahora pensamos un poco, nos daremos cuenta que si doblamos la pinza a la izquierda para coserla a la costura del hombro, el centro de la pinza se desplazará al sitio igual a la mitad de la pinza. Aquí. Vamos a establecer este punto en nuestro patrón.
Para ello, conectamos los puntos de la línea izquierda de la pinza y el punto de la bisectriz para saber qué longitud tiene. Así. Y ahora establecemos el punto en donde creemos que acabará la pinza doblada en la línea del hombro, o mejor dicho, en su margen de costura. En la línea de margen de costura del hombro buscamos este punto con la ayuda de herramienta punto en la línea y establecemos nuevo punto igual a la línea que acabamos de crear. En la ventana abierta vamos a la fórmula para buscar la nueva línea. Aquí está. Cerramos la ventana haciendo clic en el OK y aparece el nuevo punto en la línea del hombro. Repetiré que es el punto donde acabará la pinza doblada. Conectamos el nuevo punto con la cima de la pinza para convertirla en una línea, ya que necesitaremos saber cuánto mide. Y ahora nos vamos a la bisectriz y establecemos ahí la línea igual a la que acabamos de crear, o sea, la línea de donde acabará descansando la mitad de nuestra pinza. Seleccionamos la herramienta punto en la línea. En la ventana abierta de la fórmula buscamos cuánto mide la línea que acabamos de crear. Aplicamos y hemos seleccionado el punto final donde tiene que acabar el margen de costura de la pinza. Ahora por fin podemos pasar este margen en nuestra pieza del patrón creada. Utilizaremos la herramienta protagonista de este vídeo, agregar ruta interna, y dibujamos nuestro nuevo margen de costura. Empezamos por el punto de la línea izquierda que forma parte de la pinza, seguiremos con el punto de la bisectriz y el punto de la parte derecha de la pinza. Hacemos clic en Enter y introducimos nuevo nombre aquí. Por ejemplo, margen costura pinza de pecho y seleccionamos la pieza. Hacemos clic en el OK y vamos al apartado pieza. Llamamos la ventana propiedades y en el apartado Seam Allowance, debajo de todo, donde pone personalizado, seleccionamos los puntos de nuestra pinza. Start Point será el punto de la línea izquierda de la pinza y en End Point seleccionamos el punto final de la parte derecha de la pinza. Seleccionamos nombre de nuestro margen de costura personalizado que acabamos de crear y aplicamos. Vemos que aparece un nuevo margen de costura correcto que será ideal para coser nuestra pinza de pecho. Si lo volvemos a seleccionar ahora, el nuevo margen de costura aparece en rojo sobre nuestra pieza. Pero aquí no se ve muy bien la diferencia de los márgenes de costura, así que vamos a ver otro ejemplo. Para ello, antes prepararé el patrón de espalda hasta la cintura, porque el ejemplo que os quiero mostrar es margen de costura en la pinza de cintura. Aquí está nuestro patrón preparado. Vamos a ver primero qué margen de costura establece el programa automáticamente. Abrimos la ventana de propiedades y vamos a Seam Allowance, márgenes de costura. Hacemos clic en el Show Cut Line, dejamos 1 centímetro por defecto para toda la pieza, aplicamos y vemos de nuevo que los márgenes de costura para la pinza son incorrectos. Antes de personalizarlos, por supuesto, hay que crearlos. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que pensar, tal y como ya hemos hablado en uno de los vídeos anteriores, pinza correcta, si ahora doblamos la pinza para coserla, nos daremos cuenta que nos falta un trocito de tela por medio de la pinza. Por las reglas de costura, la pinza de cintura se dobla hacia el centro de la prenda, o sea, a la izquierda. Pues además que nos faltará en esta parte del trocito de tela, también a este trocito debemos añadir márgenes de costura personalizados, ya que como vimos anteriormente el programa no los pudo establecer correctamente.
Cuando trabajamos con patrones en papel, doblamos el papel en la mitad de la pinza y cortamos para saber cuánto trozo falta. Pero en los patrones digitales no podemos hacerlo, así que hay que inventar los esquemas ingeniosos. No es tan difícil como parece. Pero con solo pensando un poco con lógica, como siempre digo en mis vídeos, encontraremos la solución. Vamos por partes y veréis que es bastante fácil, aunque un poco lioso. Empezamos pues. Volvemos al apartado dibujo y nos concentramos en nuestra pinza. Si ahora imaginamos que cerramos la pinza y la doblamos a la izquierda, nos daremos cuenta que el centro de la pinza doblada caerá a una distancia igual a su mitad en la línea de la cintura. Vamos a buscar entonces este punto. En la línea de la cintura establecemos el punto de la mitad de la pinza, en el sitio donde caerá el centro de la pinza doblada. Seleccionamos la herramienta Punto en línea. En la ventana abierta vamos a la fórmula. Buscamos la línea CU8, CU7 y aplicamos. Conectamos los puntos de la cima de la pinza y el punto donde caerá la pinza doblada para saber su distancia. Ahora que la sabemos, marcamos esta distancia en el centro de la pinza. En la línea del centro de la pinza, con la ayuda de la misma herramienta, punto en la línea, buscamos la misma distancia que acabamos de averiguar. O sea, en la ventana auxiliar vamos a la fórmula y buscamos nueva línea que conecta la cima y supuesto sitio donde caerá la pinza doblada. Aplicamos y ahora hemos establecido el trocito de la tela que faltará para doblar la costura y coserla dentro de la costura de la cintura. Aquí está, este es el tamaño de la tela extra que necesitaremos. Ahora, a este trocito hay que añadirle también los márgenes de costura, ya que este punto no está incluido en la línea de la creación de la pieza y el programa no lo reconocerá. Esto quiere decir que tenemos que hacer en este sitio un margen de costura personalizado, o sea, manual. Pues simplemente añadimos 1 centímetro o cuanto queráis. Si queréis más margen, pues añadid más. Podemos hacerlo de varios modos, pero yo, para simplificar, cogeré el mismo punto que acabo de crear en la fórmula, añadiendo a la línea 1 centímetro. Vemos que el punto se desplazó más abajo a 1 centímetro y ya tenemos el sitio donde debe acabarse el margen de costura del centro de la pinza. Para personalizar el margen de costura de toda la pinza, nuestro trabajo no acaba aquí, ya que tenemos que mostrar al programa dónde acabarán sus lados, izquierdo y derecho, para que el programa delimita el perímetro de los márgenes automáticos hasta el lado izquierdo de la pinza y después siga el margen automático después del lado derecho de la pinza. ¿Os habéis liado? Ahora veréis visualmente de qué hablo. Para establecer estos puntos, límites, simplemente debemos encontrar dónde acaba el margen de costura de cada lado de la pinza. Para ello, otra vez seleccionamos nuestra herramienta favorita, punto en la línea, y continuamos el lado izquierdo de la pinza hacia abajo 1 centímetro. Hacemos clic en el punto de la cima de la pinza A45, luego en el punto del final de la pinza CU8. En la ventana abierta buscamos la misma línea A45, CU8 y le añadimos signo más y cifra 1. Ahora ya tenemos el punto del lado izquierdo de la pinza con margen de costura. Lo mismo hacemos en el lado derecho de la costura. Seleccionamos la misma herramienta y seleccionamos los dos puntos de la línea derecha de la pinza y en la fórmula le añadimos 1 centímetro. Aplicamos y hemos encontrado dónde acaba el margen de costura del lado derecho de la pinza.
Ahora podemos establecer el margen de costura de la pinza de la cintura personalizado. Pero antes de hacerlo, os recuerdo lo que digo en todos los vídeos de este curso tutorial, que el programa lo hace todo en sentido de rotación de agujas de reloj, o sea, de izquierda a la derecha por el círculo. Tened eso en cuenta en cualquier movimiento que hagáis en el programa. Esta regla también aplicamos en nuestro caso concreto aquí. Seleccionamos la herramienta protagonista de este vídeo, agregar ruta interna y aplicando la regla de la dirección de la aguja del reloj, empezamos por el punto límite de margen de costura del lado derecho de la pinza, luego seleccionamos el punto del límite de margen de la costura del centro de la pinza y acabamos en el punto del lado izquierdo de la pinza. Hemos empezado de la derecha a izquierda porque es el bajo de la pieza del patrón, o sea, haciendo del círculo de selección de puntos y curvas de la pinza abajo la maneta del reloj imaginaria hace este recorrido. ¿Aclarado? Seguimos. Apretamos la tecla Enter. En la ventana auxiliar primero ponemos nombre al margen de costura personalizado. Por ejemplo, margen pinza de la cintura a espalda. Cambiamos tipo de ruta a la opción Personalizar el margen de costura. Seleccionamos la pieza al que pertenece este margen. En nuestro caso, pieza se llama espalda y hacemos clic en el OK. Si ahora vamos al apartado Pieza, Piece, vemos que aún no se ha producido ningún cambio. Esto pasa porque aún no lo hemos configurado. Pues abrimos la ventana Properties y en el apartado Seam Allowance, márgenes de costura, vamos a la parte de abajo donde pone personalizado y empezamos a configurar nuestro nuevo margen de costura. Lo primero que indicamos al programa es donde empieza nuestro margen de costura personalizado. Aquí también aplicamos la regla de respetar el sentido de la creación de la pieza por las agujas del reloj. Y como hicimos al crear este nuevo margen, empezamos por el lado derecho de la pinza. Pues en el sitio Start Point, punto de principio, seleccionamos el punto C9, el punto final del lado derecho de la pinza. Y donde pone Endpoint, seleccionamos el punto CU8, el punto de final del lado izquierdo de la pinza. Con esto decimos al programa en qué trocito de nuestra pieza del patrón tiene que incluir recién creado margen de costura personalizado. Seleccionamos también en la ventana derecha el nombre de nuestro nuevo margen y aplicamos. Habemos papa, el margen de costura de la pinza de cintura se estableció correctamente en nuestra pieza de patrón de espalda. Ahora si cerramos la pinza y la doblamos al centro de la prenda, no nos faltará la tela y los márgenes de costura coincidirán a la perfección. Por cierto, fijaos qué margen tan feo se creó en la pinza de la línea del hombro, pues aquí habrá que corregirlo de la misma manera. Mejor dicho, crear un nuevo margen de costura personalizado. Y ahora ya no lo voy a hacerlo, sino el vídeo os parecerá infinito. No voy a aburriros más, pero si tenéis algún patrón de espalda con la pinza en el hombro guardada por ahí, intentad hacerlo vosotros mismos. Practicad, así aprenderéis más rápido y todo os parecerá fácil la próxima vez. Sí, lo sé, no ha sido fácil, pero lo hemos logrado, como siempre, con la ayuda de lógica. Aplicadla en todos vuestros trabajos de patrones y no os fallará. Solo hay que pensar un poco. Espero que no os haya asustado. Una herramienta tan fácil, sin embargo, nos ocupó tanto tiempo de explicación. Esto se produjo porque es una herramienta doble. Como ya os disteis cuenta, sirve para dos propósitos. Como ya os comenté al principio de este vídeo, uno es para dibujar todos los detalles internos del patrón, ya que con la herramienta Crear el nuevo patrón solo se nos permite crear su parte externa. Así que esta herramienta agrega ruta interna, dibuja el resto del patrón, o sea, todo lo que queremos incluir dentro de nuestro patrón. Detalles internos como pinzas, bolsillos, algunas marcas personalizadas o cualquier otra cosa. Y otro propósito de esta herramienta es creación de márgenes de costura externos, personalizados.
Podemos corregir los márgenes de costura automáticos que el programa crea incorrectamente, ya que sus funciones no son ilimitadas, o simplemente hacerlo a nuestra manera. Os recuerdo que en la lista de reproducción de este canal podéis encontrar el curso completo en español, cómo crear patrones en el programa Assembly 2D o Valentina. Es un curso absolutamente gratuito. Gracias por ver este vídeo. Espero tus comentarios y likes. Adiós.